director de realidad visual y del Encuentro Nacional de Cultura de Perú. Trabajan unos cuantos más proyectos, pero también en Tandem y un grupo de reflexión crítica sobre políticas culturales, trabajando, entre otras cosas, sobre el software cívico. Ahora mismo forma parte del banco de expertos de la UNESCO para el periodo de 3 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 4 años. 4 años, sí. 4 años. Y a la misma vez está preparando un doctorado sobre estudios en comunicación en la McGill University. Así que, nada, ahora mismo, ¿en qué proyecto estás trabajando, Mauricio? Ahorita mismo, bueno, justamente lo último que he venido, digamos, yo he hecho un recorrido como gestor cultural de artes mediales, me imagino que se dice ahora, pero eran artes electrónicas al inicio de los 2000, ¿no? Lo cual dice mucho, ¿no? En un momento que todavía no era tan digital, sino más electrónico el arte en ese momento, por lo menos en el Perú. Y transité hacia el tema de gestión cultural y de política cultural y me fui metiendo más ahora en lo que vendría a ser el campo de la gobernanza cultural, que es donde trabajo más, ¿no? Y mi interés es básicamente traer ideas del campo del gobierno abierto, o sea, de este campo que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, que tiene toda una comunidad y todo un ecosistema mundial, y acercar una serie de herramientas y de conceptos al sector cultural, porque justamente siempre me ha parecido que que estamos trabajando con herramientas a veces muy básicas, poco sofisticadas para una serie de cosas que tienen que suceder, ¿no? Entonces, mi último trabajo, que lo voy a publicar dentro de poco, es un informe sobre la posibilidad de utilizar datos abiertos en la gestión cultural, pero más que en la gestión cultural, en la gobernanza cultural. Entonces, justo estoy tratando de crear una especie, de definir un ámbito de acción que no es datos abiertos de lo que quizás ustedes ya conocen y que se hace mucho en Europa en general, que tiene que ver con museos, ¿no? Acervos digitales, digitalizarlo todo y poder acceder a datos abiertos de archivos y qué sé yo, sino la pregunta de cómo los datos abiertos pueden ayudar a gobernar mejor, ¿no? En temas de patrimonio, en temas de museos, pero también en política cultural en general, presupuestos, decisiones, etcétera. Entonces, en fin, estoy tratando como de generar un área en Latinoamérica que trata de trabajar lo que vendría a ser gobierno abierto en los sectores culturales. Y mi último informe tiene que ver con eso específicamente en datos abiertos, pero es un primer informe para abrir la conversación. Y la idea es que luego ya lo llevemos un poco más a la práctica, ¿no? Eso es un poco lo más reciente que he estado trabajando. Pero sí, Claro. quiero parar para Entonces, que me hagas la siguiente pregunta y así vamos rebotando, porque si no sigo y sigo y no sé, no sé si me... perfecto, sí, sí, sí. Dale. Entonces, para ti, ¿cuáles son los indicadores culturales o las herramientas de las que estás comentando que te parecen ahora mismo más pertinentes para medir la eficacia de una política cultural? Bueno, mira, justamente el tema de datos abiertos viene a ser una segunda fase, digamos, en lo último que he estado trabajando, porque yo primero empecé a trabajar temas de participación ciudadana, ¿no? En cultura, desde el 2009 en realidad. Y lo que he tratado de conseguir, me he vuelto me he especializado, si se quiere, en esta idea de cómo lograr que la sociedad civil participe en los mecanismos de participación para diseñar políticas o en todo caso para poner presión en los gobiernos y que haya una mayor presencia de las necesidades ciudadanas y que no sea pues una política cultural hecha de manera vertical, ¿no? Entonces, en términos de los indicadores que yo busco, en los cuales me estoy constantemente fijando, es en la calidad de esos mecanismos de participación, porque la participación también es algo pues fácilmente cooptable, ¿no? Tú puedes decir, participaron 300 personas, pero ¿qué son esas personas? ¿Cómo las convocaron? ¿Son jóvenes? ¿Son diversos? ¿Son de la ciudad, del campo? ¿Son indígenas? ¿LGBT? ¿Qué onda, no? Y esa parte en realidad no está muy trabajada. En el Perú hay un tema somos muy institucionalistas y son instituciones de diseño del 1800, digamos, ¿no? Consejos de sabios, todos hombres blancos, urbanos, escritores y ya está. Entonces, yo trato un poco siempre me he movido un poco desde el activismo de la sociedad civil
Y lo que estoy un poco tratando de hacer es trabajar lo que vendría a ser como un segundo sector o un segundo nivel de trabajo, ¿no? Porque tienes el Estado, tienes a los artistas o los creadores, gestores, pero nosotros en el ecosistema peruano no tenemos, y me atrevería a decir en Latinoamérica también, en varios niveles, el segundo nivel no tiene suficiente fuerza, ¿no? Entonces no hay organizaciones de gestores como las de ustedes, por ejemplo. Nuestro tejido de articulación es un tejido muy precario y donde los fondos para ese tipo de cosas no existen. Entonces ahí hay un tema también de cómo sostienes lo que nosotros desde la organización que yo trabajo llamamos pues infraestructura cívica, que es lo que a mí me interesa trabajar. Una infraestructura cívica para los sectores culturales. Y que es una forma de democratizar también la cancha, porque eso hace que los artistas se conviertan en ciudadanos o se asuman como ciudadanos como cualquier otro. Y eso ya de por sí es un cambio Claro. pues fuerte para muchos en el sector, porque en verdad siempre los artistas han sido quienes naturalmente decidían o eran los más llamados a definir las cosas. Y el argumento que nosotros tenemos es que sí, evidentemente hay un trabajo que hacer ahí, pero el tema es ciudadano, ¿no? Todos, todas y todos y todes, y en fin. Sí. Me imagino ahí que en Latinoamérica, con el peso tan grande que tienen los jóvenes en la sociedad, eso también debe influir, ¿no? Y en Sí, ese ahora sentido, sí. No, dale, en por ese favor. sentido, ¿tú crees que los modelos se pueden aplicar en cualquier territorio o más bien al contrario, cada territorio un tipo de modelo de participación cívica para la gobernanza cultural? No, es una excelente pregunta. Yo creo que a nivel de Latinoamérica son países demasiado distintos, o sea, no hay fórmula que funcione para... O sea, el Perú es un país absolutamente conservador, o sea, es incomparable con Brasil o con los movimientos ciudadanos en Chile, o sea, yo diría que nuestro movimiento cívico no está tan... No es tan desbordante como en otros lugares, ¿no? A nivel nacional, y además es bien limeño, pero sí hay un trabajo desde las regiones, en el Perú se dice regiones, que justamente necesita ser más fortalecido. Entonces, lo que también tratamos de hacer mucho es tener este pensamiento en red o federado, si se quiere, tratando de fortalecer capacidades locales, porque finalmente lo subnacional, lo local, es más cercano a la gente. Y en verdad hemos perdido años tratando de que el ministerio cambie, que el ministro, que la ministra, y es una institución con una persona a cargo cuando tienes 1.200 municipalidades en el país que podrían beneficiarse de capacidades fortalecidas para el gobierno, ¿no? O sea, un tema territorial. El asunto territorial yo creo que en el Perú no está todavía suficientemente trabajado para nada, ¿no? Entonces, no, la respuesta es que no, evidentemente todo varía. Y hay mucho trabajo que hacer, lo que mencionabas de jóvenes es interesante. Una de las experiencias recientes que tuvimos fue construir la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales, la APOC se llama, que van a apoc.pe y encuentran ahí un tema bien, que ahora sigue su propia vida, digamos. Esa ha sido una experiencia que nos ha demostrado que hay mucho trabajo para justamente lograr una consolidación de una articulación nacional, donde los jóvenes en realidad participan de manera muy mínima, porque hay una gerontocracia también. Así como el artista famoso también es el artista de recorrido comprobado y ve a los jóvenes como jóvenes, pues, que no tienen tanto, no tienen una voz, no son protagonistas. Y eso es algo que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, y sin embargo, necesitamos de la lógica de las nuevas generaciones de red, de cultura libre, de Creative Commons, lo digital, para justamente subvertir una serie de patrones, pues, muy fuertes, ¿no? Y en la POC hay una cosa que se llama la Agenda de Incidencia Compartida, que fue una cosa que impulsamos, la AIC, ya lleva su segunda versión. Esa fue una experiencia muy bonita porque ahí un poco que puedes ver el trabajo que hemos realizado, que es que hicimos una campaña de preencuentros hacia un 5º Encuentro Nacional de Cultura, y este programa de preencuentros, que lo dirigimos como Solar, lo coordinamos con 75 organizaciones, generó una estructura, una articulación nacional, donde fueron 25 preencuentros, 380 organizaciones, 600 y tantas personas que generaron un solo documento. Hicimos una especie de data mining de aportes de 25 localidades y generamos capítulos como clusters de interés para generar una agenda compartida cuya idea es que se renueve cada año y en cada encuentro nacional se validen los acuerdos y luego eso se puede usar a nivel de cualquier localidad. Entonces ahora todas las localidades de la red toman esta agenda y dicen, miren, estos son los aportes de la sociedad civil en todo el Perú. Y según esto, acá hay una necesidad de fortalecer A, B, C y D, ¿no? Volverlo accionable, digamos, esos comentarios. Y esa agenda es el gran producto de la POC más su red de organizaciones. Y poco que ahí veíamos
que claro, el tema de la participación indígena en el sector cultural es mínima. Tú hablas con organizaciones indígenas y ellos claramente te dicen, nosotros queremos un ministerio de pueblos indígenas. O sea, tú mantén tu Ministerio de Cultura y haz todo lo que quieras, tus bienales, tus museos, pero nuestros temas indígenas requieren un trabajo especializado. Entonces, son dos mundos que se separan institucionalmente porque no hay, no hay un eje que los transversalice. Y eso es un problema, en verdad, porque se mantienen ciertas estructuras, ¿no? Eso lo vimos con la agenda también, pero bueno, una experiencia también para compartir ahí. Claro. Entonces, dejando aparte todos los problemas ya asociados a la COVID que nos tiene cansados ya, realmente, ¿cuáles son los frenos que tú encuentras para la aplicación de estos objetivos que te pones poner? Son, bueno, son de distintas órdenes, ¿no? O sea, hay una brecha muy grande que, a ver, siempre cuando hablo de estas cosas, no sé cómo llamarlo, mi eslogan, lo que sale rápidamente es que las instituciones en el Perú son verticales, son centralistas, son opacas y son cerradas y son excluyentes. Entonces, cada uno de esos ejes los puedes trabajar, ¿no? Son verticales, entonces nuestro formato, la reforma institucional que tenemos que tener es una reforma donde verdaderamente territorializas la gestión y eso no está hecho. O sea, es increíble que hasta ahorita las direcciones desconcentradas, que son las que existen en diferentes regiones del Perú, están totalmente subsumidas a muy pocos recursos, muy poca capacitación, muy poca fuerza institucional, y esto de hace años, ¿no? Entonces hay una especie de gran miedo de descentralizar, ¿no? Miedo de transferir competencias. Y siempre el argumento de que cuando se hace, lo van a hacer mal, ¿no? Y sin embargo, los indicadores que tenemos demuestran que en verdad es lo único que no hemos hecho, ¿no? Eso es justamente lo que tendríamos que hacer y para poder avanzar. De la misma manera también me ha tocado a mí hace 10 años estar en tantos espacios donde dar el micrófono a la sociedad civil libremente no lo hacían porque la gente podía decir cosas pues que obviamente no están capacitados para, ¿no? Y había una subestimación tan grande de la ciudadanía que justamente el trabajo que hemos hecho es un proceso de empoderamiento, ¿no? De que la ciudadanía desarrolle un posicionamiento en el ecosistema fuerte, que por eso creamos el Encuentro Nacional de Cultura, que era un espacio ciudadano, y que cambiaba un poco el paradigma porque hasta ese momento no habían foros nacionales creados por la sociedad civil. O sea, la sociedad civil siempre asistía a lo que el gobierno creaba, si es que lo creaba. Pero no había un espacio ciudadano donde la autoridad se veía interpelada y tenía que ir por un tema político. Esa es la otra cosa que habría que superar, que en el sector cultural peruano hablar de política o lo político es hablar del partido o de los gobiernos. Y nosotros estamos tratando de cambiar eso para hablar de la política como algo cotidiano, ¿no? Y claro, entendiendo que si tú eres una organización que no puede, no tolera sentarse en la misma mesa del partido con el cual no comulgas y te es imposible hacerlo, este no es un tipo de trabajo para ti, ¿no? Porque de eso se trata. Se trata de gestionar antagonismos y cosas de ese estilo, ¿no? No es para todo el mundo, definitivamente no es algo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? Claro. Sí. Porque al escucharte parece que la solución realmente para romper todas las estructuras es trabajar en red y crear nuevas estructuras, ¿no? Nuevos caminos, Sí, nuevas formas de dialogar, ¿verdad? sí, pero ahí yo te diría una cosa más. También hay el recorrido que yo por lo menos he tenido al ver todo este proceso es que no es suficiente trabajar en red. O sea, decir trabajar en red a estas alturas para mí es algo discursivamente potente y poético y inspirador, es un horizonte importante, pero hay redes y hay redes, ¿no? ¿De qué tipo cómo se gobierna esa red? ¿Quién la gobierna? Y cuando decimos, bueno, es automáticamente, muy orgánica, lo que surge, oye, en Latinoamérica, si tú haces eso, la misma gente que siempre ha controlado los espacios de actuación los va a controlar de nuevo. No hay forma que tú evites eso. O sea, si tú quieres lograr una red donde haya participación indígena, LGBTI, joven, todo, tienes que luchar por mantener un espacio y transmitir esta idea de que esto falta si quieres que suceda. O sea, no sucede automáticamente. Entonces, la POC también fue una idea para... Nosotros trabajamos hacia la creación del quinto encuentro nacional, de la agenda de incidencia, la creación de esta alianza, y hicimos 2 años de secretaría técnica de esa alianza. Cosa que es muy debatible. Muchas redes te van a decir que no necesitan una secretaría técnica, ¿no? Que eso justamente concentra el poder en un grupo pequeño. Y nosotros decidimos, argumentamos que había que crear una secretaría técnica que además requiere de muchos fondos y que tenemos que poder canalizar fondos para fortalecer la red. Eso también es muy polémico.
Hay mucha gente que te va a decir que apenas recibas $50,000 se deshizo la red porque la plata va a hacer que todo el mundo se pelee. Pero nosotros decíamos, si no puedes soportar eso, entonces ¿de qué crecimiento y alcance nacional estamos hablando? Porque por voluntad propia no lo vamos a poder hacer, no nos alcanza. Y nosotros ganamos un fondo de la UNESCO, del Fondo de la Diversidad Cultural, con un proyecto de la POC para hacer justamente eso. Y rindiendo cuentas, con transparencia, con una serie de mecanismos que ensayamos, porque ahí la lógica fue, ¿cómo puedes avanzar a nivel nacional con una estructura ciudadana que garantice la mayor legitimidad posible con los recursos que tienes? Legitimidad, ¿no? Y que al mismo tiempo cualquier disenso o pelea se convierta en algo productivo. Porque la idea a veces con la red es que para hacer red todos tienen que estar de acuerdo. Y eso no nos va a llevar muy lejos. O sea, no hay forma. No tiene que ser una red donde la gente también no se lleva de acuerdo en ciertos temas. Pero aún así hay ciertas cosas básicas que te permiten avanzar. Entonces ahí hay un tema donde yo te diría que sí, el trabajo es en red, pero para mí el trabajo es de generar sistemas de gobernanza ciudadana que permitan alta representatividad, alta legitimidad, alta transparencia y que obliguen justamente al gobierno a hacer lo mismo que les estás pidiendo, ¿no? Entonces, para mí ha sido uno de los goces más grandes de mi vida, ha sido decirle a un ministro de Cultura cuánto ha costado nuestro encuentro nacional hasta el último centavo en la última presentación, diciéndole, espero que también el congreso que usted organice dé cuenta de cuánto costó hasta el último centavo y cómo gastaron los fondos. O sea, es decir, y que eso no sea un tema tabú, que justamente en el Perú, por una cuestión también creo conservadora, hablar de dinero es muy difícil. La gente no lo hace con suficiente facilidad, porque genera problemas. O sea, hay que desarrollar un lenguaje, hay que desarrollar nuevas sensibilidades, hay que, ¿no? Yo creo que por ahí es el camino que a mí me gustaría recorrer, pero también parte de lo que hicimos fue dejar la alianza como Secretaría Técnica y pasar la posta, lo cual para nosotros no era simplemente un tema, pues, de un acuerdo nada más, sino de un tema de crecimiento institucional. No puede ser la misma Secretaría Técnica por 10 años, tiene que pasar. Y si eso hace que todo se derrumbe, pues entonces aprenderemos todo, ¿no? Y al hacerlo hicimos una ceremonia. Lo rico de esto es que tú lo creas y te lo inventas, ¿no? Entonces hicimos una ceremonia, intercambio de regalos, una cosa que no nos esperábamos, fue algo muy bonito, pero al mismo tiempo es un ritual ciudadano. Entonces, si se quiere, nosotros también necesitamos crear pues instituciones cívicas que tengan sus rituales y tengan sus rendiciones de cuentas y sus institucionalidades, ¿no? Porque perduran más allá de las personas. Entonces, un poco que por ahí va lo que queremos trabajar desde Solar. Ahora, el cambio hacia los datos abiertos es un poco dejar ese proceso de participación, de gestionar participación, y ver cómo los datos abiertos también pueden servir para eso también, porque no es solamente un tema de datos y de información, sino un tema político, y explorar ese camino, ¿no? En algún momento también será rendición de cuentas y qué sé yo, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Pues nada, mi última pregunta, ¿cuáles son tus referentes, digamos, en términos de sociedad civil, gestores culturales o incluso autores que te inspiran ahora mismo en lo que estás haciendo? Es una muy buena pregunta. A ver, pucha, hay de diferentes tipos. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé esto, empecé mucho a explorar desde Yo estudié medios, comunicación y cultura, pero mi interés eran sistemas de la información. Sistemas de información y la política detrás de los sistemas de información. Entonces, cómo una base de datos o cómo una categorización de cualquier tipo implica ya ordenar el mundo de cierta manera, invisibilizar algunas cosas, visibilizar otras. Y entonces, en esa lógica, por supuesto, Foucault y todo, sí, fan. Pero al mismo tiempo también me metí al tema de los aparatos, Agamben, las filosofías de Agamben, de la subjetivación, de la creación de sujetos políticos, ¿no? A mí me interesa mucho la lectura sobre infraestructuras y los estudios sociales de las tecnologías. Entonces, si tú conviertes al final al gobierno en una tecnología, que es un conocimiento llevado a la acción, o sea, si no lo digitalizas, si no hablas de la tecnología como hablas de un martillo, entonces toda la literatura de tecnología crítica y tecnología cívica empieza a cobrar otro, ¿no? O sea, como un mapa, como el mapeo en sí es toda una actividad política también, ¿no? Como lo es la organización de una alianza, una articulación, un acuerdo, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención ese lado y para eso hay mucha gente pues que está trabajando. Mi tesis de maestría está en mi web que se llama Los aparatos de la cultura.
Y es una tesis que justamente ahí, un poco que ahí, yo sigo un poco jalando esa madeja, ¿no? Ahora mi tesis de doctorado tiene que ver con gobernanza cultural en el Perú en los últimos, no es un tema histórico, pero explora la parte más reciente de los últimos 25 años, desde el 90, 30 años, desde el 90, donde empieza la impronta neoliberal en el Perú, y cómo justamente el cruce de una serie de factores determina lo que tenemos ahora en el modelo de gobernanza, ¿no? Y exploro, por ejemplo, el caso de la base de datos de pueblos indígenas, una ley que transformaba sitios arqueológicos, que regulaba el espacio físico, territorial, y el tema del registro de artistas, ahora con COVID, que puso en evidencia que el Estado no quería problematizar qué es un artista, ¿no? Y al no hacerlo, justamente, dificultó el brindar recursos y apoyo a una población claramente definible, pero que simplemente no lo había hecho porque significaba una serie de riesgos, ¿no? O sea, ¿quién dice que es artista? ¿Cómo lo definimos? Pero es que eso se puede hacer. Puedes incluso ver qué sesgos tienes y lo trabajas y tal. Pero la Defensoría del Pueblo salió a decir, no podemos entregar apoyo directo a artistas porque el ministerio nunca ha terminado su base de datos y me es imposible, ¿no? Y el ministerio al mismo tiempo decía, pero es que es complicado. Bueno, hace 10 años que tenemos un ministerio. Y mira cómo nos hemos mantenido lejos de ese tema, que es un tema de epistemológico, si se quiere, pero es político, ¿no? Entonces, en ese cruce epistemológico, político, técnico, es donde jalo más lecturas, ¿no? Que a mí me estimulan mucho en todo caso, ¿no? Pero, sí. Pues mira, qué bombardeo y qué cuánta información y realmente no, muy interesante todo lo que tú cuentas, ¿eh? Yo más o menos tengo mis preguntas resueltas. No sé si alguien del grupo se le ocurre algo que le quiere preguntar a Mauricio, ya que estamos todos juntos. No hay problema si no tienen preguntas. Si no, os paso de todas formas el link. Tu web es Solar, ¿no? O sea, Solar Solar.pe, es ¿no? la página web de la asociación, pero si van a La acabo de pasar. mauriciodelfin.pe, en mauriciodelfin.pe hay ahí en publicaciones, hay acceso a varias de las cosas que he mencionado ahí. Y y sí, hay diferentes momentos. Una parte también que he explorado mucho es la no participación también. Participación, pero también el no participar como un fenómeno que también es importante, interesante. Que ahí sí hay varias cosas ahí que pueden ver. Creo que es bien interesante, además, para la gestión cultural y los gestores culturales, que eso es algo que yo no he tocado mucho. A nosotros nos ayudó mucho pensar no en artistas, sino en organizaciones culturales. Las organizaciones como la entidad política a la cual queríamos referirnos más, porque eso además permitía que la conversación sea entre un colectivo, ¿no? No lo que piensa una persona, sino qué piensa la organización, y valorar mucho lo que cuesta ser organización. Ahora hay un tema también con los gestores culturales. En el Perú hay mucha gente que se define como gestor cultural y hay un tema ahí que trabajar porque hay una flexibilidad ontológica, si se quiere, que el gestor cultural tiene que no tiene el artista. Es otra dinámica, es otro sujeto, digamos. Y yo siento que nosotros ahí tenemos mucho que hacer con ese lado también, que nosotros en verdad no lo dejamos de lado, sino que decidimos, miren, vamos a trabajar con organizaciones porque permite un trabajo político de un tipo, institucional, si se quiere. Pero me interesa mucho ahora, reflexionando mucho sobre la asociación de gestores que tienen ustedes y el futuro de algunas cosas que a mí me gustaría trabajar, es una articulación ciudadana, pero en base a personas y no a organizaciones. Ahí estoy seguro que ya los molestaré a ustedes para saber más sobre su experiencia, pero es un tema. ¿Cómo articulas una asociación en base a voluntades individuales, si se quiere, y no necesariamente de organizaciones? Eso me parece, ese camino no lo he recorrido, pero me interesa mucho como una siguiente etapa también, ¿no? Así que, en fin, para contarles del interés también y el agradecimiento de que me hayan invitado y, bueno, conocerlos un poquito, aunque sea brevemente. Ya llegamos un poco al final de los 30 minutos. Si alguien quiere aprovechar y se le ha ocurrido algo que quiere preguntarle a Mauricio. Y si no, Mauricio, ¿tú quieres decir una última cosa para terminar? Está bien. No, creo que no. Solo agradecerles y, bueno, si quieren, me pueden escribir a delfin@solar.pe. Estoy en Twitter, no muy activo como antes, pero encantado de cualquier contacto a posteriori. Sí, feliz.
Pues igualmente digo, la verdad, muchas gracias por ilustrarnos sobre estos temas. No, encantado, encantado, cuando quieran. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos sido puntuales. Puntuales, Puntual. efectivos. Muy bien. Puntuales, funcionales. Sí. Bueno, gracias. Listo. Muy bien, Nada. pues Nos despedimos entonces. muchas ¿Sí? gracias a todos. ¿Sí? Bueno. Listo. Un gusto, cuídense mucho. Gracias. Suerte con Adiós, todo. adiós, Disfruten gracias. del sol y del espacio